Muchas gracias ante todo, Armando, por esta invitación, porque para mí es un honor y estoy muy agradecido a tener esta oportunidad para devolver algo a Gurdjieff de todo lo que me ha dado personalmente, ¿no? Y siento que esta es una forma más de devolverle, de hacerle honor, ¿no? Entonces, habíamos pensado, antes de empezar a hablar, escuchar una de las piezas que compuso Gurdjieff con Thomas de Hartmann y que de alguna manera representa o de alguna manera ha tocado en mí ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de conectar con algo profundo, ¿no? en mí mismo y en el ser humano. Y es lo que Gurdjieff trató de hacer, ¿no? Toda su vida. Entonces, vamos a escucharlo. ¿La presento? Melodía de Pastores Curdos.
Melodía de los pastores kurdos se llama, pero está incluido en una serie de piezas que se llaman Viaje a lugares inaccesibles. Es realmente el título que engloba esta música, ¿no? Y esos lugares inaccesibles, ¿no?, de alguna forma representan lo que Gurdjieff hizo en vida, exteriormente, y lo que trajo y a lo que nos invitó, ¿no?, a viajar a nuestros lugares inaccesibles, que están dentro de nosotros, no están en el remoto oriente, ¿no?, ni fuera. Y esto es algo en lo que estamos siempre buscando fuera, buscando una respuesta fuera, buscando en libros, en gurús, en caminos, en maestros, en la ciencia, en la religión. Pero buscamos fuera, ¿no? Y no, la respuesta no está allí. Por mucho que busques, al final a lo que todo te lleva es que tienes que buscar dentro, porque dentro está todo, ¿no? Está la respuesta a todo. Está la respuesta a los problemas y, por tanto, está la resolución, ¿no? Y entonces, cuando yo trataba de preparar esto, decía, bueno, qué labor más compleja, hablar de Gurdjieff y hablar de este trabajo, ¿no?, tan vasto y tan rico, ¿no?, y con tantos ángulos y con tantos matices. Entonces, lo primero que me vino fue, bueno, lo que sí puedo hacer es empezar hablando un poco de mí, en el sentido de lo que me ha tocado, ¿no?, del trabajo, y de lo que me ha tocado de Gurdjieff como personaje, ¿no? Para mí la enseñanza esta no llegó de una manera, digamos, en mi vida no estaba yo en un momento de crisis, ¿no?, existencial o con una necesidad de cuestionamiento. Había un cuestionamiento, pero mi cuestionamiento era más exterior, ¿no? Era ¿qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que el ser humano siga y continúe tratándose como se trata, ¿no?, a sí mismo, a los demás y al mundo en el que vive? Y esto yo no lo entendía y decía, pero ¿y cómo miles de años después seguimos con lo mismo, o peor, ¿no? Entonces empecé a buscar quién es el culpable de esto, quién es el que está detrás de todas estas barbaries. Y claro, esa búsqueda me llevó a los sitios más recónditos, ¿no?, a las respuestas más, insospechadas, ¿no? que no os voy a contar. Pero claro, llega un momento en el que digo, pero vamos a ver, ya estaba traspasando los límites de la física, ¿no? Y entonces cae en mis manos un libro de El cuarto camino, ¿no?, de Ouspensky. Y es tal el shock, es tal la sensación de no entender nada, pero a la vez decir, esto es algo real, ¿no?, algo serio. Y continuamente el enfoque era hacia el ser humano. Y el ser humano entonces empezaba, ¿no?, que si estamos dormidos, que si no nos recordamos, que si somos máquinas, bueno, una serie de cosas, que si no tenemos alma. Y digo, pero vamos a ver, pero este señor, ¿pero cómo puede decir estas cosas? Si cómo que no tenemos alma, pero cómo que estamos dormidos, si estoy despierto, cómo que no me recuerdo, pero ¿de qué me he olvidado, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, claro, pero son unas preguntas
que evocan una necesidad mucho más real, que es la búsqueda interior, ¿no? El empezar a reconocer que todo esto que yo vivo y que veo fuera no es más que un reflejo de mi vida, ¿no? De mi vida interior. Y entonces luego sigo investigando y sigo leyendo y descubro a este personaje, ¿no? A este extraordinario personaje que es Gurdjieff, ¿no? Y realmente hasta el día de hoy, ya son unos cuantos años leyendo, investigando, entrando en contacto con gente que no directamente lo conoció, porque ya estamos en tercera generación, ¿no? Pero sí hay una multitud de anécdotas y de pasajes, ¿no? Y no deja de sorprender, no deja de sorprender, ¿no? Entonces, yendo un poquito al personaje en cuestión, ¿no? Que yo creo que hay que hacer aunque sea una pincelada de quién fue, ¿no? y cuál era su misión. Gurdjieff nace en 1866. Bueno, realmente lo único que sabemos es cuándo muere, pero cuándo nace hay 3 fechas que se barajan, ¿no? Así era él también. Pero la más comúnmente aceptada es 1866. Pero lo interesante es que nace en una región que es el Cáucaso, ¿no? Que en aquella época era un crisol, ¿no? de culturas. Armenia, rusa, kurda. Es un lugar de confluencia griega, ¿no? Su padre era griego, su madre era armenia. Y él desde muy pequeño pues siente una necesidad de entender la vida, ¿no? Lo sacan del colegio porque era más dotado, estaba perdiendo el tiempo, y sus padres quieren que él sea cura, ¿no? Y uno de sus mentores dice, bueno, no, él tiene que ser científico también. Y entonces otro dice, bueno, pero es que el cura y el científico buscan lo mismo, ¿no? O deberían, el médico y el médico del alma deberían buscar lo mismo. Pero lo que le ocurre a Gurdjieff en su infancia es que él tiene una serie de experiencias que no puede explicar nadie. Él vive una serie de experiencias que ni la religión ni la ciencia del momento es capaz de explicar. Y entonces él, que era así, con un tesón inquebrantable, dice, esto hay que explicarlo, yo tengo que entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Conoceréis el ejemplo del yesidi, ¿no? Que lo meten en un círculo y es una especie de ritual, un niño que lo meten en un círculo y el niño no puede salir y es incapaz de salir, ¿no? Se produce un evento mágico ahí, ¿no? Hasta que borran una línea en el suelo y el niño sale por ahí. Y dice, pero claro, entonces conecta con el hipnotismo, ¿no? Con qué poderes existen en el hombre que no estamos usando, que no están siendo desarrollados, ¿no? Y allí inicia él una búsqueda, ¿no? Y por los próximos 20 años. O sea, podríamos catalogar sus primeros 20 años como de preparación en aquella ciudad de Alexandropol o Kars, la actual Kars. Y a partir de los 20 años aproximadamente, él comienza a viajar, ¿no? y a buscar respuesta en todo aquello que puede darle una pista, ¿no? Y sus viajes, que no me voy a detener en ellos porque realmente darían para 2 conferencias nada más, ¿no? Pero lo que sí es que le llevan a una serie de puntos, ¿no? Le llevan a conectar con el sufismo, le llevan a conectar con el cristianismo esotérico, está en Egipto, está en Siria, va a Creta también, y luego viaja hacia el Tíbet, hacia Asia Central, hacia Bokhara, en fin, multitud, 20 años, ¿no? 20 años a la velocidad de la vida de Gurdjieff dieron para mucho, ¿no? Y en ese periodo es cuando él recolecta y recoge, ¿no? Todas las experiencias y todo el vasto conocimiento que trae Occidente, ¿no?
Pero en su libro realmente todo esto es mítico, porque nadie lo sabe, ¿no? O sea, todo esto que yo estoy hablando está en sus libros, pero lo dijo él. Nadie, no hay testigos, digamos. Está todo en su libro, ¿no? En su autobiografía, entre comillas, que es una autobiografía mítica también, ¿no? Que se llama Encuentros con hombres notables, ¿no? Y que de alguna manera dibuja ese periodo de búsqueda, ¿no? Entonces, por tanto, realmente es una búsqueda mítica en el sentido que representa, ¿no? Y cada personaje que él va encontrando representa algo de nuestra búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda concluye, lo cual es muy interesante, en un monasterio que él dice, que se llama el monasterio Sarmung, en el que él encuentra unas danzas transmitidas desde la antigüedad, en las que esas danzas transmitían un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento vivo a través de gestos y a través de movimientos. Y en ese monasterio, supuestamente, termina su búsqueda o encuentra lo que buscaba, ¿no? Pero si reflexionamos un poco, ¿no? ¿Qué significa un monasterio, ¿no? ¿Qué significa ese lugar de reclusión, ¿no? que es el monasterio? Y esto ya es interpretación mía, ¿no? Pero lo que a mí me llega, ¿no? de ese monasterio es que él llega adentro de sí mismo. Él abre las puertas de su corazón, ¿no? de su realidad. Y ahí encuentra la respuesta. Por supuesto que encuentra danzas, por supuesto que encuentra música, por supuesto que encuentra todo el vasto legado de conocimiento, ¿no? Pero termina cuando él de alguna forma se realiza, ¿no? y trasciende algo importante en él. Y entonces llegamos a 1910, 1911, que es cuando él recibe su misión, ¿no? Su misión, su meta, porque Gurdjieff tenía una meta, su vida tenía una meta, su vida exterior tenía una meta y su vida interior tenía una meta. Y esto nos lo repetía continuamente, ¿no? ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué sirve tu vida? Si no tienes una meta, si no sabes dónde vas, tu vida será vivida. La naturaleza la vivirá, no hay problema. Entonces él establece una meta, y una meta muy grande, ¿no? Seguramente con más gente, con algún maestro, ¿no? Él nunca habló de nadie en concreto, pero sí hablaba de gente con la que tenía contacto, ¿no? Y aparece en 1912 en Rusia. O sea, realmente es un personaje que está en medio, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Y esa fue exactamente su misión, unir la sabiduría de Oriente y traerla a Occidente, ¿no? Y dijo él, a menos que la sabiduría de Oriente y la energía de Occidente se unan de una forma armoniosa, el mundo como lo conocemos será destruido. La sabiduría de Oriente y la energía de Occidente, ¿no? Y es lo que hizo toda su vida, tratar de abrir nuestros duros cerebros, por llamarlos de alguna manera, nuestras duras mentes, tratar de abrirlas, ¿no? Occidentales, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, claro, esta gente, estos rusos, ¿no? Y occidentales, 1912, 1915, en plena liberación, entre comillas, de la religión, ¿no? En plena efervescencia de la ciencia,
claro, esta gente, yo no puedo llegar aquí hablando de Brahma o de Cristo o de Buda, porque evidentemente me cerrarán las puertas, ¿no? Entonces él construyó un lenguaje nuevo, ¿no? Un lenguaje en el que no hay ni una sola mención por ninguno de sus escritos y en ninguna de sus charlas a Dios, a rezar. Bueno, a rezar lo hay, porque él fue construyendo, ¿no?, una forma de llegar a lo que es la verdadera religión, la verdadera oración, la verdadera... pero fue poco a poco, ¿no? Entonces su primer discurso en Rusia fue realmente atraer a intelectuales, ¿no? Él quería atraer intelectuales. Y lee Tertium Organum de Ouspensky, y dice, que es un libro que él publicó, Ouspensky, antes de conocer a Gurdjieff, y dice, yo lo necesito. 1913-12. Así que hace todo lo posible organiza una conferencia, varios actos, y Ouspensky llega. Y es inevitablemente atrapado por su magnetismo, ¿no? Es el primer gran personaje que Gurdjieff atrae, ¿no? Porque Gurdjieff sabía que necesitaba a alguien con una mente estructurada, con una mente... Él no era eso, ¿no? Él era un maestro completamente imprevisible y sin orden aparente, ¿no? Pero Ouspensky sí, Ouspensky hizo ese papel, ¿no?, de ordenar, de catalogar, de dar coherencia, y escribió uno de los grandes clásicos, ¿no?, del siglo XX, de la espiritualidad del siglo XX, que es la psicología de la posible evolución del hombre y fragmentos de una enseñanza desconocida, ¿no?, que realmente es el gran título, ¿no? Entonces atrae a Ouspensky, Ouspensky le da la cabeza, y poco después, al año, atrae a Thomas de Hartmann en San Petersburgo, ¿no?, un compositor ruso famoso ya en aquella época, y que será otra pieza clave, ¿no?, de su vida y de su desarrollo, porque Thomas de Hartmann le da la música. Es el que ordena su música, la ordena Thomas de Hartmann, ¿no?, y es lo que conecta con el corazón, ¿no? Y un par de años después, en Tiflis, huyendo de la Revolución Rusa, conoce a los de Salzmann, Alexander de Salzmann y Jean de Salzmann. Y con ellos, con Alexander de Salzmann, que era un pintor famoso, este es un diseño suyo para un ballet que construyeron, La lucha de los magos, y con Jean de Salzmann, que era una bailarina, coreógrafa del método Dalcroze. Con Jean de Salzmann, sobre todo, construye y da coherencia a su corpus de danzas, ¿no? De alguna forma, Jean de Salzmann representa la encarnación de sus danzas, ¿no?, que es el cuerpo. Y eso solo en 3 años. Y 1 o 2 después conoce a Bennett en Constantinopla, a John Bennett, otro gran personaje, ¿no?, influido por su enseñanza. O sea, fijaros, prácticamente en 4 años tenía a piezas de un nivel que hoy en día es muy difícil encontrar, ¿no? Hoy en día, de un nivel cultural, de un nivel sí, de ser, ¿no? Y con ellos se va claro, su meta era establecer un instituto, ¿no? Él decía, claro, yo necesito un laboratorio, necesito que la gente que quiera trabajar tenga unas condiciones, ¿no? Entonces él crea el Instituto para el Desarrollo Armónico del Ser Humano. Primero lo crea en Sentuki, en su peregrinación, luego en Constantinopla y finalmente en París, en Fontainebleau, ¿no?, donde se establece, compra un antiguo castillo y ahí establece
su escuela, ¿no? Es la primera escuela, 1922, la primera escuela viva en la que se ponen en práctica todos sus métodos, todas sus enseñanzas, ¿no? Música, danzas, enseñanza, pero era una enseñanza no al uso, no había una charla como esta, ¿no? A veces había algo, pero era una enseñanza viva. Entonces la gente estaba trabajando en la huerta, con los animales. Era un trabajo que él trataba de equilibrar, ¿no? Porque decía, el ser humano nace como hombre número 1, hombre número 2 o hombre número 3. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, 1, 2 y 3, no habla de números, ¿no? El hombre número 1 es el que está sobre todo en su cuerpo y toda la vida la recibe a través del cuerpo. Es el hombre físico, es el hombre que le gusta la actividad física, ¿no? Y que necesita. Entonces se relaciona con el mundo a través de ese centro, que es el centro físico-motor. El hombre número 2 es el emocional, ¿eh? Todo lo vive a través de su sentimiento y sus relaciones con los demás son a través principalmente de su centro emocional. Y descuida el centro intelectual y su centro físico, su cuerpo. Y el hombre número 3, que es el que más abunda en Occidente, es el intelectual, que es el que todo lo percibe a través de su pensamiento o de su cerebro, ¿no? Pensante. Todo lo intelectualiza, todo lo analiza, todo lo tiene que entender con su cabeza, ¿no? Y sin embargo, el sentimiento lo tiene descuidado y el cuerpo lo tiene abandonado. Y cada vez más, lo único que desarrolla es su centro intelectual, ¿no? Entonces, ¿el qué trataba? Al intelectual le daba un martillo. Al emocional le ponía a estudiar, ¿no? O sea, trataba de romper hábitos. Y a la vez su forma de enseñar fue siempre esa, rompiendo hábitos, rompiendo a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Dicen, ¿no?, los que le conocieron, que era un peligro estar delante de él. Era un peligro, porque nunca sabías lo que iba a pasar. Te sentías como totalmente desnudo, porque en cualquier momento y por cualquier sitio algo iba a pasar. Algo que te iba a mostrar alguna de tus debilidades, ¿no? Alguna de tus puntos con los que trabajar, ¿no? Porque él decía, o sea, el desarrollo del ser humano necesita un trabajo. No sucede solo, olvídense. Y entonces por eso decía, no tenemos alma, o no tenéis. No, o sea, el ser humano nace sin alma, decía. Nace con una posibilidad. Claro, es una afirmación revolucionaria, ¿no? Y no sabemos ni nos importa si es verdad o no, pero la realidad es que es un impacto que lo que él quería es que trabajáramos, porque las religiones ¿qué nos dicen? Tú no te preocupes, que ya cuando te mueras, como tienes un alma inmortal y como el cielo, tú no, estate tranquilito, que ya que tu alma inmortal te cuidará, ¿no? Y él decía, no, nada de eso, vas a morir como un perro. Si no trabajas, tu vida será la misma que la de un perro. No habrá servido a un propósito superior, ¿no? Así que llegamos a un punto en el que él, pero claro, él no era un maestro al uso de, bueno, vengo a dar una conferencia, la gente me viene a verme para que reciban mi bendición, ¿no? No, él decía, tú tienes que trabajar, o sea, nadie puede hacer el trabajo por ti, solo tú puedes trabajar, ¿no? Solo tú puedes evolucionar, ¿no? Él decía, yo solo puedo crear condiciones y tú tienes que trabajar. Entonces, el otro elemento que él introduce, que realmente es muy interesante, ¿no? Y es que su trabajo o su camino es un camino hecho
para la vida, es decir, para ser hecho en nuestra vida, tal y como es nuestra vida, ¿no? Y entonces habla de los 3 caminos tradicionales, el que está más enfocado en el desarrollo del cuerpo, en el desarrollo del sentimiento o en el desarrollo del pensamiento. Es una reducción, es una simplificación de los caminos espirituales, ¿no? Y entonces llama a su camino, que realmente no es su camino, es el 4.º camino, ha existido mucho antes que Gurdjieff, ¿no? Lo llama el 4.º camino, porque de alguna forma es una síntesis de los otros 3, porque trabaja o trata de armonizar ese desequilibrio que hay en el ser humano, lo trata de armonizar, pero lo que sobre todo diferencia este camino es que no requiere de un retiro, no requiere que nos hagamos monjes, que nos hagamos yogis, no requiere de nada más que de mirar tu vida de una forma distinta y de incrementar tu conciencia en tu vida. Entonces, claro, esto es muy incómodo, porque es mucho más fácil, hasta cierto punto, irme a meditar una semana, irme a una reunión de trabajo interior un día cada semana. O sea, separar, ¿no? Separar el mundo espiritual, o mi mundo espiritual, donde yo conecto, yo tengo un sabor diferente, y luego está mi vida, en la que pasa todo lo que pasa, todos mis pequeños dramas. Pero él dice, no, es en tu vida. O sea, el otro es un laboratorio, ¿no? El Prioré era un laboratorio para aprender a trabajar. Pero luego es en nuestra vida diaria donde está el maestro. Pero claro, tengo que poder ver que mi vida exterior es una representación de mi vida interior, que no está separada. No está separada, no puede estar separada. Sería absurdo. Es una proyección. Y en la medida en que mi vida interior se unifica y tengo una unidad interior, en esa misma medida mi vida exterior cambia. Pero claro, tengo que ser capaz de ver que cada evento que me sucede es una oportunidad, verla como algo que me está enseñando algo de mí. Me está enseñando algo de mí. Pero siempre los balones van fuera. Siempre la culpa la tiene otro. Mi mujer, el vecino, el presidente, mi jefe, mis padres. Siempre hay alguien que tiene la culpa, ¿no?, de lo que me pasa a mí. Así que el 4.º camino trata de el trabajo es en la vida, el trabajo en la vida. Y eso es lo que él hizo. De una forma totalmente... Claro, la forma de enseñar de Gurdjieff fue única, a veces devastadora, pero no dejó indiferente a nadie, ¿no? A nadie. Realmente a nadie. Después del Prioré, hay una época en la que se intensifica el trabajo, hacen demostraciones de movimientos en los Campos Elíseos de París, en Nueva York también, en el Carnegie Hall, y su enseñanza va como un tiro, ¿no? La promoción, digamos. Y tiene un accidente de coche, ¿no? Un accidente de coche que nadie sabe realmente lo que pasó, ¿no? Pero de alguna forma cambia el orden de las cosas y se dedica a escribir una nueva faceta, la de escritor. O sea, fue compositor, fue maestro de danzas, que es como le gustaba llamarse, y también fue escritor, ¿no? Escribió 3 libros, vastos libros. Entonces se dedica unos 10 años de su vida a escribir, ¿no?, a poner en escrito toda su sabiduría, ¿no?
y continúa su vida hasta el 49 en su apartamento de París. Imaginaros un apartamento de unos 60 metros cuadrados, con cada noche cenas, cada noche para 60, 80, 100 personas, hasta las 2, 3 de la mañana, con lecturas de Belcebú, con brindis a los idiotas. Tenía un ritual, ¿no?, también con Armagnac, por el que brindaba por los idiotas, por los 21 idiotas que son el género humano, ¿no? Esto es una forma más, una faceta más, ¿no?, de cómo enseñaba él. Y esto era todos los días, ¿no?, incesantemente, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con la escasez exterior, y en ese apartamento eso era un mundo aparte, ¿no? En paralelo, en la sala Pleyel, danzas, creaba nuevas danzas, ¿no? Hasta 2 semanas antes de morir, que creó la última danza, en las que decenas, cientos de personas participaban, ¿no? Danzas que él fue creando, ¿no? De lo que él conoció, él las continuó creando hasta el final de su vida, ¿no? Siempre con algún significado, siempre con un movimiento interior, ¿no? No solo había un movimiento exterior, sino que había un movimiento interior de unificación de los centros. Siempre tienen que estar los 3 centros trabajando, ¿no? Mental, emocional y físico. Hay siempre esa relación. Porque si no hay unión, que esta es otra idea fundamental, ¿no? Decía, somos muchos, no somos uno, somos muchos yoes, ¿no? Y cada uno tiene un gusto, tiene un disgusto, y según el momento, pues ese yo toma posesión, ¿no? Pero en la medida que yo interiormente estoy fragmentado por estos yoes, estoy fragmentado por mis distintos centros, en esa misma medida el mundo está fragmentado. Yo estoy desconectado de lo que me rodea, estoy desconectado de las personas que me rodean, del mundo, de la naturaleza, de lo superior, ¿no? Hay un off, porque dentro soy caos, soy multitud, ¿no? Así que este es el trabajo. El trabajo es unir, es un continuo unir, relacionar mis partes, relacionar y darme cuenta que hay algo más que mi personalidad, que mis yoes. Esos deben estar al servicio de mi esencia, no al revés, ¿no? Pero claro, solo alimentamos el ego, solo alimentamos la personalidad, que cada vez es más grande, cada vez quiere más, ¿no? Es un devorador de energía. Pero claro, hay que poner barreras, ¿no? Hay que ponerle límites. Y poco a poco el trabajo trata de hacer esa fusión interior, ¿no?, con el calor y con la fricción de la vida. Con la fricción, porque necesita fricción. No necesita... O sea, con la balsa, ahí no hay posibilidad, él decía, ¿no? Entonces, pero la fricción la tienes en tu vida. No hace falta que... Claro, él creaba fricción, ¿no? Él era un maestro de la fricción, pero realmente, decía, pero no hace falta. O sea, tienes elementos más que de sobra en tu vida para trabajar, ¿no?, y para transformarte. La forma de componer la música fue muy especial, ¿no? Él tenía un armonium, un pequeño organito, y él recordaba, ¿no?, recordaba melodías de sus viajes por Oriente, ¿no? Y esas melodías las tarareaba o las tocaba. Y Thomas de Hartmann, el compositor, las transcribía, ¿no? Y anotaba las melodías, las transcribía a la notación y tocaba el piano, ¿no?
tocaba la... Vamos a escuchar cuál es Bayati.
yo creo que sería bueno empezar un intercambio, ¿no? O sea, realmente es más rico, ¿no? Que las experiencias, lo que cada uno se cuestiona, lo que cada uno... Sí. Me ha llamado la atención lo de los 21 idiotas. ¿Lo podrías aclarar? Él decía que se trataba de una ceremonia antiquísima, ¿no? Que venía de Babilonia. Y esa gradación de idiotas que llegaba hasta el 21 era el absoluto, ¿no? El Dios todopoderoso. Y el 1 era el idiota ordinario, ¿no? Y todos, pero claro, la noción de idiota no es la noción de idiota que tenemos, ¿no? Sino, decía que en la antigüedad el idiota era aquel que estaba en una búsqueda, ¿no? Aquel que se había dado cuenta que necesitaba un trabajo, ¿no? Y que necesitaba una búsqueda. Y por tanto estaba ya en un nivel, digamos, superior, ¿no? Porque lo primero es darme cuenta que soy un idiota, ¿no? Pero el idiota era realmente positivo, no era peyorativo. Entonces había toda clase de idiotas: el idiota ordinario, el idiota circular, el idiota esférico, el zigzag, el archidiota. Bueno, y cada uno tenía una serie de cualidades y de defectos, ¿no? Entonces él iba, bueno, cada uno elegía el que él creía que era y él corregía. Tú no, nada de... Claro, casi todo el mundo se creía más que lo que era, ¿no? Y entonces él decía, no, lo primero que debemos hacer es volver a ser idiotas ordinarios, ¿no? Esta es una noción muy importante, ¿no? Es decir, despojarnos de todo lo que creemos ser y volver a ser idiotas ordinarios, es decir, a estar inocentes, abiertos, ¿no? Él hablaba de la nadidad, ¿no? El sentimiento de no soy nadie, realmente, no soy nada ni nadie. O sea, toda esa importancia personal la tengo que despojar, ¿no? Y desde el idiota ordinario, entonces sí, puedo empezar a evolucionar, ¿no? Y todo era con Armagnac, claro, los brindis eran con Armagnac, era su bebida favorita. Decía, ¿no? El Armagnac, o el alcohol en general, bebido conscientemente, claro, era un ritual, ¿eh? No era aquello, que eran cenas muy serias. Y lo que decía es que el alcohol bebido conscientemente produce un efecto sobre el deseo, ¿no? Y es como se utilizaba, o sea, el deseo de ser, el deseo de algo esencial, ¿no? Se fortalece con el alcohol. Entonces los brindis eran por cada tipo de idiota para ayudarles, ¿no? en su camino. Y esa tradición, no igual, pero de alguna forma se mantiene hasta nuestros días. Porque realmente hay algo, ¿no? Conectando el hígado con el alcohol y el deseo, ¿no? El deseo no en el sentido de desire, sino de wish, ¿no? Él hablaba de wish, el deseo, el anhelo, ¿no? Es el verdadero deseo a fortalecer, ¿no? ¿Y mujeres en su vida? Mujeres, muchas. Bueno, él tuvo una mujer, él se casó con Julia Ostrovska en Moscú, cuando él llega a Moscú, y lo que pasa es que ella muere de cáncer en el Priorat, en 1923-24, por ahí.
Y esa es, digamos, su mujer oficial, ¿no? Pero él tuvo varios hijos con varias mujeres. O sea, era un hombre, era un vividor, en el sentido de vivía plenamente, ¿no? Plenamente. En ese sentido era el antimaestro, claro, era el antinoción de maestro. O sea, nuestra idea de maestro pues es alguien, ¿no?, santo, un santo. Y claro, estaba más cerca del demonio que del santo, ¿no? Y para mucha gente eso era un shock, porque ¿cómo puede un maestro beber alcohol, ¿no? Es nuestra hipocresía, ¿no? O tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí, debería ser, no sé. Es nuestra, ¿no? Y entonces él rompió todo eso, lo rompía esquemas. Él rompía esquemas con su vida, con lo que decía, y entonces, claro, era tan exagerado que los que lo veían una vez o iban al prioreo o a una charla salían escaldados, ¿no? Y escribían toda clase de cosas acerca de él, ¿no? De las que se pueden leer muchas. De las que eran, sí. Yo quería preguntar si este señor tuvo algo que ver con las escuelas teosóficas y con Madame Blavatsky, con todos estos movimientos que se dieron a principios de siglo, y que si luego, por ejemplo, en la música de Aliyev y todos estos que formaban un grupo estuvieron, es que no lo sé, pregunto. No, o sea, realmente son contemporáneos, ¿no? El movimiento Pero es que son teosófico. muy parecidos, la teosofía, La antroposofía, sí. Todas estas cosas, porque al final yo no me he enterado que el uno es el cuerpo. El cuerpo, el 2 el sentimiento y el 3 el intelecto. Eso es. ¿Y el cuarto cuál? El cuarto es el que ha podido armonizar los tres. Ese es el hombre número 4, que es el que dice, no nacemos como hombre número 4, tenemos que trabajar. Claro. Exactamente. El hombre número 4 es el que ya ha hecho un trabajo interior, ¿no? Y ha equilibrado hasta cierto punto sus centros, ¿no? Y a partir de ahí está el 5, el 6 y el 7. El hombre número 7 pues son los grandes iluminados, ¿no? Pero no lo sé. Él nunca estuvo en contacto realmente con Blavatsky ni con... No hay una... Pero sí realmente son contemporáneos, los dos vienen un poco de esa Rusia, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído de Gurdjieff y Uspensky en su época y de no haber entendido nada. Es decir, yo al final, él, como tú has dicho, hizo escritos para reflejar su sabiduría por escrito. Pero ¿qué sabiduría reflejó? Es decir, si el ser humano está en conflicto, por algo será. Si ese conflicto es connatural con el ser humano, no hay solución. Pero si se produjo en algún momento de la historia, ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Dijo él algo al respecto? ¿Explica él algo al respecto? Sí, en su libro Del todo y todas las cosas, o Relatos de Belcebú a su nieto, ¿no?, que es la gran obra, ¿no?, de Gurdjieff, él traza ahí todo una leyenda, ¿no?, mitológica y explica desde el origen del cosmos hasta, decía él, cómo hacer una tortilla. En ese libro está todo, decían. Ahí está todo. Entonces, con respecto a la situación del hombre, también él construye una historia, ¿no? Y habla de un órgano que fue en una época implantado en el ser humano para evitar que viera la realidad tal y como era, porque a las altas instancias, ¿no?, bueno, pues en ese momento convino que el ser humano estuviese, digamos, dormido, ¿no?, por motivos cósmicos, ¿no? Y llega un momento en el que deciden, bueno, esto ya hay que quitarles ese órgano, que él lo llama el órgano Kundabuffer, hay que quitárselo ya para que el hombre vuelva a ser un ser humano normal, o sea, un ser humano despierto, que se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Entonces, al ser humano le quitan este órgano, que él dice que no
una especie de cola, ¿no?, que estaba aquí atrás. Le quitan ese órgano, pero resulta que las consecuencias de ese órgano no desaparecen. Es decir, es como si nos quitan los pulmones, pero podemos seguir respirando. Es decir, pero ¿cuáles eran las consecuencias o para qué servía ese órgano? Para impedirnos ver la realidad, ¿no? Entonces, lo que dice que sucede es que desde ese momento, que sucede relacionándolo con la caída del ser humano, ¿no?, con la caída en el olvido, desde ese momento vivimos de una forma hipnótica. Es decir, no vemos las cosas como son, sino que las imaginamos, ¿no? Entonces tenemos un constructo mental que imagina la realidad, pero no la ve, no ve cómo es de verdad, ¿no? Y esto es una idea tan cierta cuando la empiezas a ver en ti mismo, ¿no? Porque claro, todas estas ideas de nada sirven si no las observo en mí mismo. O sea, todo se queda en nada. ¿De qué sirve que me cuenten a mí una historia? La tengo que vivir, o sea, tengo que ver que es real en mí. Tengo que ver que yo imagino mucho más de lo que realmente es. Que tengo una cantidad de creencias y de suposiciones y de imaginación. Él habla de la imaginación en ese sentido de creernos lo que no somos, ¿no? Y así lo explica él. Así explica él esa... Y entonces, claro, ahora es como, bueno, deberíamos estar despiertos, pero no estamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, los niños nacen despiertos, pero nacen en un mundo de dormidos. Y todo lo que les rodea, todos sus padres, toda la sociedad los va adormeciendo y les va creando esta hipnosis. Y esto es muy real. Yo tengo 2 niños de 2 años y lo veo cómo se está produciendo esto, ¿no? Y es inevitable, porque el mundo en el que estamos tiene una frecuencia, ¿no?, vibratoria. Y entonces hay ese proceso, que caemos en el olvido, caemos en el sueño, y luego tenemos que recordar, ¿no? Ese es el recuerdo de sí. Y dice que, claro, ¿cómo recuerdo de sí? ¿Recuerdo de qué? ¿No? Y es recuerdo de algo más, ¿no? De mi realidad, de mi ser esencial, de mi sí con mayúscula. El método con el cual Gurdjieff construye su cosmología es de la imaginación, del intelecto. ¿De qué facultad? ¿En qué se diferencia de la ciencia, del arte, de la religión? ¿Es una profecía? Wow. O sea, la cosmología de Gurdjieff, que es otra parte de su enseñanza, ¿no? O sea, él habla de 2 leyes fundamentales, ¿no? La ley de 3 y la ley de 7, que junto con la unidad crean el eneagrama, que es su símbolo, el símbolo con el que él trabajaba, ¿no? Y realmente no es una cosmología inventada por él, faltaría más, ¿no? O sea, es una cosmología que él encontró, ¿no? La encontró hecha. Lo que sí es que en ese símbolo, él decía, ¿no? En ese símbolo está todo, o todo puede estar representado, ¿no? Con ese símbolo. Y todo es todo. O sea, esa conjunción de esas 3 leyes, la ley de 3, la ley de 7 y la ley de la unidad, el círculo, ¿no?, lo contienen todo, ¿no? Y todo puede ser explicado con eso, y todo puede ser llevado al eneagrama. Y decía, solo aquello que comprendes a través del eneagrama lo comprendes realmente. Aquello que puedes poner allí, ¿no? Claro,
en su enseñanza. Evidentemente hay otros símbolos que son representaciones, ¿no? La cábala, o sea, los sefirot, el árbol, todo eso son representaciones que tienen una enseñanza en la medida que yo la comprendo y la trabajo, y entonces hay una devolución, ¿no? Pero si no, es todo cabeza, no nos lleva a ningún sitio. ¿Puedes explicar la Sí. ley de 3 y la ley de 7? Me parece... La ley de 3 y la ley de 7. Ya que nos hemos metido en el lío. Bueno. La ley de 3, bueno, todos conocéis cómo es un eneagrama, ¿verdad? Lo habéis visto representado en los periódicos, en todos los lados hay eneagramas. Entonces, el eneagrama está compuesto de un triángulo, de un círculo, y dentro hay un dibujo, ¿no? Unas líneas. Entonces, el triángulo representa la ley de 3. ¿Y qué es la ley de 3? ¿No? Él decía, bueno, la ley de 3 es aquella ley por la cual cualquier evento es creado. Es la ley de la creación. Es la ley por la que las cosas suceden. Y está compuesta de 3 partes. La afirmativa, la negativa y la reconciliante, ¿no? El sí, el no y lo que produce. Y decía, si solo hubiese 2 fuerzas, si solo hubiese el sí y el no, el mundo nada se movería, nada sucedería, porque estaríamos en un continuo choque de fuerzas. Entonces hace falta una tercera fuerza, que es la que reconcilia, el Espíritu Santo, ¿no? Es la que reconcilia, la tercera fuerza, es la que Padre, Madre, Hijo, ¿no? Es el producto y es la unión, es la reconciliación de las 2 fuerzas básicas, ¿no? La afirmación, la negación y la reconciliación. Y está en todo, en nuestro cuerpo las 3 partes representan. La afirmación es el intelecto, la negación es el cuerpo y la reconciliación es el sentimiento. Y así en todo, ¿no? Todo evento siempre están las 3 fuerzas sucediendo. Y la ley de 7 es la ley que explica la evolución de ese evento. Es la que explica el orden en el que sucede el evento. Y tiene 7 pasos o 7 partes, ¿no? Y se la conoce muy en la música. Él usó la escala musical, es una explicación de esa ley de 7. Los 7 colores, ¿no? Todo se descompone en 7 partes, en 7. El 1 se divide en 7. Y realmente el eneagrama es el 1 dividido entre 7 da el periodo 1, 4, 2, 8, 5, 7. Es un periodo eterno. 1, 4, 2, 8, 5, 7 se repite eternamente. Y esos 6 números son los que hacen la secuencia del eneagrama. Es el movimiento que sucede en el eneagrama. Claro, hay mucho que hablar de la ley de 7, ¿no? Porque la ley de 7 luego tiene intervalos en los que el evento, aquello que está sucediendo, decae. O sea, nada empieza aquí y linealmente llega hasta aquí, sino en la ley de 7 está explicada en los semitonos que faltan, ¿no? Entre mi, fa y entre si y do hay 2 semitonos que faltan, ¿verdad? Y él dice, claro, ahí la octava, el evento decae, algo pasa. Yo empiezo con un proyecto muy animado, con gran entusiasmo, voy a aprender francés y en un momento, entre mi y fa, o sea, do es el do, re, y cuando estoy ya en mi, algo empieza a decaer. Ya no tengo el entusiasmo con el que yo decidí aprender francés y entonces la octava decae, ¿no? Y ahí vienen los choques, la necesidad de darle impulso a lo que hago, ¿no? Porque si no, la vida está llena de octavas inconclusas, ¿no? Octavas que empiezo y no acabo. Entonces, bueno, ahí hay para alguna conferencia más. Espera un momento. Vamos a... ¿Había alguna por aquí? ¿Qué tipo de trabajo se llevan a cabo en la escuela?
Bueno, las escuelas del Cuarto Camino, una vez que muere Gurdjieff, varios de sus discípulos más allegados y con mayor espíritu, ¿no?, de transmisión, pues continúan la labor. Porque claro, esto no es Gurdjieff y se ha muerto y se ha acabado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo mantener vivo el trabajo, ¿no? Entonces hay distintas líneas, distintas escuelas de la que nosotros venimos es de la de Bennett. Bennett, después de estar con Gurdjieff, establece su propia escuela. Él continúa su búsqueda hasta que muere, ¿no?, como no debe ser de otra manera. Y Bennett lo que hace es abrir, ¿no?, abrir el camino, de alguna manera. La línea oficial, digamos, de Gurdjieff es la fundación de Gurdjieff. Y esta fundación es la que creó Madame de Salzmann y que hay por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ¿por qué una escuela, ¿no?, o por qué la necesidad de trabajar juntos? Porque esta es otra idea, ¿no? Si mi maestro es la vida, si depende de mis esfuerzos y si, bueno, tengo material suficiente con lo que leo y con alguna que otra conferencia, ¿por qué necesito yo ir a una escuela o trabajar con más gente, ¿no? Bueno, porque es muy difícil hacerlo solo, ni más ni menos. Es muy difícil. La realidad, cuando uno comienza a tratar uno solo, lo que ve es que no tiene energía suficiente, que la vida se come. La poca energía que tiene se la lleva la vida con todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo sobre mí mismo si no me da ni para vivir, si llego fundido? Entonces, una escuela lo que provee son condiciones, ¿no? Provee herramientas de autoconocimiento, de autoobservación. Porque decimos, claro, el problema es que yo no sé quién soy, no me conozco, soy muchos y en cada momento hay alguien en mí. Entonces, debo conocer quién soy. Y a través de un conocimiento práctico, ¿no?, con herramientas muy prácticas, voy desmenuzando, pelando la cebolla, ¿no? Y se trabajan con las danzas. Las danzas son un repertorio inmenso y maravilloso, ¿no?, de movimientos, de oraciones, de danzas de mujeres, de danzas de hombres, de danzas eneagramáticas, pitagóricas, tibetanas, todas con un significado, todas con algo que me está diciendo algo, ¿no?, de mí mismo. Y a la vez construidas de una manera que requieren atención, muchísima atención. O sea, un movimiento de Gurdjieff no puede ser hecho de forma automática, en el automatismo, que es donde él dice que vivimos, ¿no?, y realmente es así. Entonces, de alguna forma nos elevan un poco, ¿no? Después de un movimiento, hay tal necesidad de concentrar la atención que hay algo más despierto en mí, ¿no?, y más armonizado, porque trabajan al mismo tiempo el cuerpo, el sentimiento con la música, todo es con música, ¿no? Todas las danzas tienen su música. Y el intelecto, hay un patrón de pensamiento en el movimiento, hay un patrón continuo. La mente tiene que saber cuál es el movimiento, tiene que saber la cuenta, no puede estar separado. En el momento en el que la cabeza se va, se rompe, se pierde. Y eso es una herramienta fundamental, ¿no? Y estudiamos, por supuesto que estudiamos ideas, pero todo llevado a nosotros, ¿no?, a nuestra vida. Vamos a terminar ya, ¿o cómo es esto? Sí, yo pienso que ahora lo que tenemos aquí tenemos a Ángel. Y quería ofrecernos, pues de aquí a las 9 que terminamos. Luego, si tenéis alguna pregunta más, como Íñigo vas a estar un ratito, sí, le podéis preguntar a Íñigo. Yo tengo unas fotos aquí que quería enseñar y terminamos con esto, ¿vale? Sí. 2 minutos, como ya que las he preparado. Así situamos al personaje. Este se ve bien, ¿no? Esto es en Sentuki o Tiflis, en la primera época de Gurdjieff, ¿no?
después de llegar a Rusia, Revolución Rusa, y entonces huyen con unos 20 discípulos por el Cáucaso, huyendo de la revolución, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes de Gurdjieff. Esto es en el Priorat, un poco más adelante, en el Priorat, y antes, con Alexander de Salzman, crearon un ballet, ¿no? Un ballet, La lucha de los magos se llamó, que nunca fue representada, pero que Alexander de Salzman, a mí me encantan estos dibujos, ¿no? Él hizo la escenografía, se trabajó sobre el vestuario, las danzas las trabajó Jan de Salzman, Thomas de Hartmann compuso la música, que vamos a escuchar un fragmento de La lucha de los magos, ¿no? De ese ballet. Y esta es otro de esos diseños, ¿no? de Alexander de Salzman, muy oriental. Esta es digamos, el diagrama o el logo del instituto, ¿no? Para el desarrollo armónico del ser humano. Y hay mucho aquí, ¿no? Esto es para analizarlo y trabajarlo. Pero ahí veis el eneagrama dibujado en ese ser humano que es andrógino, se ve que no es hombre ni mujer, con un águila encima, con los 4 elementos, ¿no? La paloma, el diablo y el ángel, abajo está Gurdjieff, y toda una serie de herramientas, ¿no? Todo lo que dice la ciencia para el desarrollo armónico del ser humano, porque realmente era como él lo transmitía. Este es el diseño del 1923. Este es el programa de la demostración que se hizo en los Campos Elíseos de las danzas. Este es el Priorat, el castillo donde estableció su primera escuela. Esto es en la actualidad. Aquí este es Alexander de Salzman, Maurice Nicole, la señora Uspensky y la mujer de Maurice Nicole. Nicole fue otro de los discípulos importantes, ¿no? Bueno, 2 imágenes suyas de esta época, trabajando. También de la misma época, aproximadamente 1925. Este ya es 1930, años 30. Este es un montaje con varios Thomas de Hartmann y Olga de Hartmann, Uspensky, Jan de Salzman, Horace, este es Leonid Sternbald y Lord Pentland, que son un poco seguidores, ¿no? más recientes. Y esta es su época ya, últimos años de su vida, quizás 1948. A mí esta imagen me encanta, ¿no? Porque es Gurdjieff comiendo y con todo su ser, ¿no? Él decía, cuando como, cuando bebo, muy zen, ¿no? Y cuando hago lo que hago, lo hago, y estoy ahí con todo mi ser, ¿no? Y así vivía él, ¿no? Vivía con todo su ser. Una de sus últimas imágenes, su tumba en Fontainebleau, ninguna inscripción, 2 dólmenes o menires, muy suyo, ¿no? Y algunas imágenes de danzas. Realmente una imagen de una danza es como, no sé, es como leer una partitura, ¿no? Sin saber leer. Pero bueno, son bellísimas, ¿no? Siempre hay este movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De las manos, los brazos. Esta está extraída de la película. Hay una película que hizo Peter Brook sobre el libro de Encuentros con hombres notables, y que es una película bellísima que refleja o de alguna forma dibuja esa búsqueda, ¿no? de Gurdjieff. Y esto es al final, cuando llega al monasterio y encuentra las danzas, es realmente bello también. Y ya está. ¿Presentas otra pieza? ¿O la digo yo? La lucha de los magos. Sí, cuando Azar y Fina marchaban
Dejémoslo así.
no siempre se cuenta con un gran pianista en la casa. ¿Os parece bien escuchar una pieza más? ¿Sí? Solo una más, aquellos que podemos. Las mujeres asirias. Esta es una danza, se titula la danza de las mujeres asirias plañideras. Es el momento del lloro, ¿no? Y es danzada por mujeres. Es una danza bellísima y la música, así como las otras piezas son únicamente musicales, digamos, para ser escuchadas, esta pieza tiene una danza también, ¿no?